Gloria sea al Señor en esta hora. Damos nuevamente una cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos están visitando en esta noche. Abramos por favor nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 15, capítulo 15, verso número 30 en adelante. Amén. Hechos capítulo 15, versículo número 30 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella nos dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a invocar el nombre del Señor y a poner esta enseñanza en sus manos. Padre, nuevamente invocamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por lo que vas a hacer en esta noche. Permite que tu palabra hable a las necesidades de cada uno de nosotros. Y así como lo tienes acostumbrado, muévete poderosamente, mi Señor, en medio de la congregación, conforme a nuestras necesidades, Espíritu Santo. Háblanos en esta hora. No permitas que nada ni nadie, Señor, disipe, Padre amado, esta comunión que vamos a tener en este tiempo. Más bien, permite que tu pueblo pueda alabarte, Señor, con total libertad. Toma los aires, Señor amado, satúralos con tu presencia. Envía tus ángeles, mi Dios, de un extremo a otro, Padre amado, ya que el ángel de Jehová nos dice tu palabra, acampa alrededor de aquellos, Señor mi Dios, que guardan tus mandamientos y que te aman. Mi Dios amado, en el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén y amén. Continuando con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Capítulo número 15, recuerde que versículo a versículo estamos analizando cada uno de estos capítulos. Ahora nos vamos a concentrar en el versículo número 34 y 35. Recordando que había una interrogante referente a la enseñanza del jueves anterior y se decía si hizo bien o no Silas quedarse en Antioquía, recordando que este hombre había salido juntamente con un compañero de milicia llamado Judas. Venga por favor conmigo a la escritura y corroboremos lo dicho. En el capítulo 15, verso 22, la Biblia declara lo siguiente: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos y varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿A quienes enviaron? Dice la Biblia, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. A este Silas, llamado
compañeros que tuvo el apóstol Pablo, y de hecho que más adelante se va a volver en un compañero, sí, reemplazando a Bernabé. Ahora bien, dice la Biblia, versículo número 34 del capítulo 15, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Ahora, recuerde esto, no necesariamente Silas recibió una orden de quedarse ahí. La Biblia menciona que él fue enviado para un propósito, al igual que Barsabás. Sí, ¿cuál fue ese propósito? Hacerle llegar por conducto de ellos la carta que envió la iglesia de Jerusalén para corregir ciertos errores doctrinales que ciertos judíos cristianos habían querido imponer en medio de la iglesia gentil. Esa labor que llevó a cabo Silas, recuerde que no la hizo solo, la hizo con Barsabás y también juntamente con Pablo y Bernabé. Pero no solamente era para llevar una carta, sí, eso bien lo pudo haber hecho Pablo, era para llevar el documento y con el documento en mano, sí, enseñar de acuerdo a la doctrina, sí, judía ya en cuanto a la ley, porque ellos sí no tenían todavía a la mano, no tenían los libros del Nuevo Testamento, pero conforme a los, diría yo, los escritos tradicionales, ellos afirmaban y aseveraban con esa base bíblica que Jesús era el Cristo y que solamente en Jesús podía obtenerse salvación. Recuerde que esa carta tenía 4 parámetros fundamentales y esto lo hemos martillado constantemente en las enseñanzas. La primera de ellas, ¿cuáles eran? A ver, la iglesia, recordando, ¿qué primer parámetro sí tenía como instrucción directa para la iglesia gentil? ¿Cuál era el primer parámetro? ¿Cuál? La primera. No contaminarse por los ídolos. Segundo, apartarse de fornicación. ¿Qué más? Sí, no comer sangre y abstenerse de comer, sí, animales ahogados. Obviamente, así, a su vez relacionado con la sangre. Ahora bien, versículo número 34. A Silas, luego de alguna manera, luego de haberse quedado por un buen tiempo, porque así lo asevera la Escritura, venga por favor conmigo, en el versículo número 33, dice que ellos pasaron allí, ¿verdad?, algún tiempo. Y luego de ese tiempo, la Biblia no dice qué tiempo se quedaron, pudo haber sido 3 meses, 6 meses, pero el hecho es de que no se quedaron un día, sino un tiempo. Luego de esto, los hermanos sí los despiden para que vuelvan ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Ahora, la Escritura menciona que quien regresa es Barsabás, pero Silas sí decide quedarse. Ahora, se decía en la clase anterior, ¿hizo bien o hizo mal quedándose Silas? Ahora, usted y yo debemos de entender algo. Dentro de la voluntad de Dios, sí, es obvio que el hombre puede sí, ajustarse a ella al pie de la letra. Recuerde que este hombre, al igual que Barsabás, fueron enviados para un propósito, sí, diría yo, para un plan especial. Pero luego de ese plan, luego de ese propósito, Silas decide él ver que su presencia en donde en Antioquía era necesaria. Recuerde que la labor que estaba realizando Pablo y Bernabé en esa iglesia o en esa localidad era insuficiente, ¿sí?, con la demanda que de alguna manera sí, abundaba dentro de la iglesia gentil. 2 hombres para hacerse cargo de toda una nación, por así decirlo, de un pueblo que se estaba convirtiendo a Cristo, era obviamente insuficiente. Y usted y yo sabemos que la obra de Dios no es ni de 1, ni de 2, ni de 3, sino de toda una iglesia. Ahora, Silas ve la necesidad y decide, versículo 34, mas a Silas
Silas le pareció bien el quedarse. ¿El que hizo? Vio la obra, vio las almas, catalogó la necesidad y él decidió y pensó, mejor me es estar aquí que regresar a mí, en este caso a mi ciudad, donde hay abundantes cristianos o discípulos, pero aquí recién la iglesia se está formando y necesita ayuda. Ahora, ¿hizo bien? Bueno, posiblemente que sí. ¿Hizo mal? Posiblemente también hizo mal. Pero, amado hermano, algo sí es tajante. Silas fue motivado por quedarse, no para beneficio personal, sino para el beneficio de la iglesia del Señor. Más allá si el Espíritu Santo le confirmó o no, Dios sí tenía un propósito cuando Él decide hacer el bien. La Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado como pecado. Ahora, Silas decide hacer ¿qué cosa? ¿El bien o el mal? Versículo 34. Mas a Silas le pareció bien, amén, o provechoso el quedarse allí. Ahora, ¿esto habría de traer repercusiones futuras? Claro que sí. Yo creo, amado hermano, que Dios en sus propósitos, y yo no creo que Silas se haya aventurado emocionalmente para quedarse en ese lugar. Silas, recuerde, como Barsabás, al igual que Pablo y al igual que Bernabé, eran hombres llenos del Espíritu Santo. Además, Barsabás y Silas tenían también un don maravilloso. ¿Qué don era ese? Para aquellos que han estudiado, eran profetas. Amén. Ellos debieron haber recibido, o por lo menos Silas debió haber recibido confirmación del Señor ante la decisión de quedarse en la iglesia de Antioquía. Pero ¿por qué martillo tanto con esto? Amado hermano, Dios tenía un propósito, claro que sí. ¿Por qué digo esto? Miren lo que nos dice más adelante el Señor. En el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículo número 40, nos dice el Señor, Pablo escogiendo ¿a quién? Es decir, escogiendo al que había decidido quedarse ¿en dónde? En Antioquía, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. ¿Qué pasó con Silas? Luego de un tiempo, Silas fue utilizado por el apóstol Pablo para ahora él formar parte de un nuevo equipo de trabajo. Obviamente que esa decisión de Pablo se debió a una grave circunstancia que la vamos a analizar en esta noche, Dios mediante. Pero ¿a dónde apunto con esto? Silas, amado hermano, en el propósito de Dios estaba para quedarse en ese lugar. A veces uno dice en su corazón, hermano, yo no sé si soy de esta iglesia o no. Yo no sé o no tengo todavía confirmación de Dios de estar en algún lugar o en alguna iglesia. Déjame decirte algo, mi querido hermano. Si tú eres de alguna manera guiado por el Espíritu Santo, Él te confirmará y te utilizará para el beneficio donde tú estés congregando. Un cristiano no pasa o no puede pasar desapercibido en el lugar donde está. Ahora, si ese cristiano es carnal, si ese cristiano no busca en oración de parte del Espíritu Santo la guía, obviamente ese cristiano será siempre un cristiano desorientado en el propósito de Dios. Por eso es que usted verá dentro de las iglesias mucha gente, mucho pueblo de Dios que no tiene ni uso ni beneficio. ¿Sí? O ni beneficio ni oficio. Están ahí, llenan la iglesia, pero no
se puede contar con ellos para ningún tipo de labor. ¿Sí? Es como que usted reclute en un ejército, haga un llamamiento. Aquí en el país se hace un llamamiento una vez al año, ¿verdad? ¿Para qué? Para el acuartelamiento. ¿Y qué se hace en ese lugar? Se los entrena, ¿sí o no? Se los disciplina, se les enseña cómo utilizar el armamento. Pero imagínense que se declare una guerra y cuando, diría yo, los más altas esferas en cuanto a liderazgo den la orden a los soldados de que vayan a la guerra, sí, los soldados deciden no ir. Y dicen, no, yo no voy. Sí, pero estás preparado, sí, pero no quiero. Agarra el fusil, no quiero, dispara tampoco. Ahora, en el Evangelio puede pasar algo similar. Muchos cristianos vienen a las iglesias, se congregan, se llenan de la palabra, el Señor los llena con su Santo Espíritu, Él les dice qué tienen que hacer, pero ellos deciden no obedecer. En el caso de Silas, fue muy valiosa su presencia en la iglesia de Antioquía. Dios tenía para este hombre que tenía en el corazón el sentir de ayudar en la iglesia, luego para hacer una gran obra misionera junto al gran apóstol Pablo. Ahora, dice la Biblia en el versículo número 35, el mismo capítulo de Hechos de los Apóstoles, y Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron luego de confirmar también a los hermanos en esa iglesia? Continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Es decir, que fue efectiva la labor de estos en aquella ciudad, en aquella iglesia. Qué importante, amado hermano, es poder ser persistente, perseverante en la labor que el Señor nos ha encomendado. Usted sabe por la palabra que la iglesia tiene una gran comisión. ¿Cuál es esa? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Yo diría que ese es el ministerio de todo cristiano. Sea que tenga dones espirituales o no los tenga, todo creyente, sí, venido a Cristo, adquiere una responsabilidad: predicar el Evangelio de la reconciliación, el Evangelio de las buenas nuevas de Jesús. Versículo número 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ahora importante, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Me encanta. Qué labor tan sublime y tan responsable de este varón o de estos varones de Dios. Ahora recuerde, cuando Pablo y Bernabé fueron encomendados por primera vez para esta obra, fueron encomendados obviamente por la iglesia y sobre todo por el Espíritu Santo. Pero en este segundo viaje, ya no, de alguna manera, ya no son enviados, sino que ahora ellos deciden ir nuevamente a reconfirmar o a ver cómo está la grey del Señor, el rebaño del Señor. Y diremos, ¿hicieron mal acaso? ¿Acaso de pronto debieron haber esperado que el Espíritu otra vez les diga, vayan a ver lo que ya fueron a ver la primera vez? Amado hermano, yo creo que en Cristo debe de haber, primer punto, iniciativa. 2, todo creyente debe de tener, amado hermano, a bien en su corazón, debe de tener la seguridad de que predicar la palabra es la voluntad de Dios. Amén. Y el tener cuidado del rebaño también es la voluntad de nuestro Dios. Hay cosas, ¿dónde quiero llegar? Hay cosas que Dios te las tiene que decir, diría yo, de manera detallada, pero hay cosas que Dios no habla o no te los dice, pero que implícitamente eso está ya ahí certificado. ¿Se acuerda cuando el Espíritu Santo agarró a Esteban y lo mandó hacia dónde? Hacia un camino en el desierto. Amén. Y el Espíritu de Dios, cuando él estaba ahí, le dijo, apégate a ese
ese carro. Hasta ahí le habló el Espíritu Santo. Una vez que Esteban se allegó al carro, escuchó a un hombre que venía ¿de dónde? Un punto le voy a dar al que me da la contestación. ¿De dónde venía? ¿De dónde? Venía de Jerusalén. Iba de retorno ¿a dónde? A Candace, Etiopía. ¿Verdad? El eunuco. ¿Cuántos han leído la Biblia? A ver, ¿sí la está leyendo? Gloria a Dios. Pareciera que no. Ahora, recuerden, el Espíritu de Dios lo guió al desierto. El Espíritu Santo lo guió al carruaje. Pero luego de esto, el Espíritu Santo lo dejó a él. Sí, ¿para qué? ¿Para qué lo dejó? Para que ahora él tomara la iniciativa. Él le dijo, allégate a ese carruaje. Y él se allegó a ese carruaje. Y escuchó al etíope que iba leyendo al profeta. ¿Cuál? Ezequiel. Ah, Isaías. A ver. Acercado él lo escucha. Y pregunto yo, ¿qué dice? ¿Qué le dijo? Él estaba leyendo un pasaje que hablaba acerca, ¿verdad?, de justamente de la muerte de Jesús, pero obviamente en las palabras no reveladas todavía al profeta Isaías. Ahora, cuando él se allega al carruaje, ya él, de su parte, Esteban, toma iniciativa, estoy confundido de personaje, Felipe, sí, él toma la iniciativa, mi amado hermano, sí, de predicarle el evangelio a raíz de ese texto, sí, bíblico. Es importante, mi amado hermano, que usted y yo consideremos que el Espíritu de Dios te dará la pauta inicial, pero de ahí para adelante nos toca a nosotros involucrarnos en el propósito de la voluntad de nuestro Dios. Amén. Si tú tienes la oportunidad, por ejemplo, guiado en oración, de ir a tal o cual lugar, obvio que de ahí en adelante te compete a ti tocar puertas, te toca a ti abrir tu boca, te toca a ti transmitir el evangelio de Jesucristo. Ahora, dice el Señor en su palabra, versículo número 36. Pablo ahora le dice a su compañero de milicia, recuerde que Pablo y Bernabé, ¿a dónde habían recorrido? Cuando salieron de Antioquía, ¿a dónde fueron? A la isla de Chipre, ¿verdad? De ahí tomaron una embarcación y se adentraron prácticamente en Europa. Visitaron Iconio, visitaron ¿qué otra más? Perge, ¿qué más visitaron? Listra, Antioquía también, porque hay dos. Amén. Luego de ese recorrido regresaron y volvieron a Antioquía. Amén. Ahora dice la Biblia que, versículo número 36, que Pablo le dice a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. ¿Qué sucedió? Y Bernabé, ¿qué hizo? Quería, dice la Biblia, que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos, ¿a dónde? A la obra. Es importante que usted considere esto. Venga por favor al libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3, versículo número 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso número 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
4 al 5. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. ¿A quién envió el Espíritu Santo? A Saulo y a Bernabé. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan, ¿de qué? De ayudante. Pero sorpresa, una vez que salen de la isla de Chipre y arriban hacia el lugar de Pafos, Juan Marcos decide regresarse. Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió ¿hacia dónde? ¿Por qué? Yo di una explicación acerca de esto. Porque Juan Marcos, ¿qué cosa? Primeramente, no había sido enviado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Segundo, ¿por qué fue o por qué se metió, se coló en ese viaje? Porque iba con quién? Iba con su tío. ¿Quién era el tío de Juan Marcos? Bernabé. Y adicionalmente, Juan Marcos y Bernabé eran oriundos ¿de dónde? De Chipre. Cualquiera diría, me voy a mi tierra, ya vengo. No, yo a veces tengo confrontación con mi papá, pero una confrontación no de pelea, sino más bien una confrontación sana con referencia, sí, a la predicación del Evangelio. A mi padre le encanta predicar el Evangelio en Riobamba, porque él es de allá. Le digo, prediquemos acá, no, mejor allá. ¿Pero por qué? Porque le gusta viajar a su tierra. Sí, diría cualquiera, sí, lo hace para matar 2 pájaros de un tiro, visita a la familia y predica la palabra. Pero, sí, yo sé que más, sí, si bien es cierto, él lo hace con buena intención, el asunto es que el Espíritu Santo que continuamente viaja es solamente a ese lugar. Ese es el punto. Amén. Ahora, Juan Marcos va a esa isla, de alguna manera se recrea, aprovecha, predica el Evangelio, pero cuando ya termina el recorrido en la isla, ¿qué es lo que decide Juan Marcos? Regresarse, sí, a Jerusalén. Ahora, esto sí causó malestar en la vida de ¿quién? De Pablo. En la vida de Bernabé no, porque Bernabé era su tío. Y pregunto yo, cuando un familiar se porta mal, ¿verdad? Si a usted le cae bien el familiar, ¿le llama o no le llama la atención? Póngase la mano en el corazón. ¿Le llama o no le llama la atención? Es que él es chévere, hermano. Es mi pana, es mi pariente. A veces dejamos pasar faltas cuando estamos emparentados con alguien. Amén. Y amado, usted tiene que recordar que Dios en ese sentido no hace acepción de personas. Usted puede ser el engreído de Dios, pero si usted se porta mal, la mano de Dios está también sobre el engreído. Aun cuando Dios no tiene engreído, Dios tiene hijos. Amén. Que hay hijos que aman más a su Padre Celestial, eso es otra cosa. Ahora, la Biblia menciona que esta situación sí causó un malestar en Pablo. Al ver que Juan Marcos había ido de turismo, por así decirlo. Había ido a pasear, pero no había ido a hacer la obra, porque así lo dice la Biblia. Hechos capítulo 15, versículo, ¿verdad? Número 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había, y ahí dice, al que se había apartado. No que se apartó del Señor, sino que se apartó de la responsabilidad que emocionalmente él mismo quiso, sí, de alguna manera quiso tomar. Ese es el problema cuando se toman decisiones emocionales aún para servir al Señor. Muchas veces esto pasa, por ejemplo, con el bautismo. Se hace un llamado para el bautismo, ¿sí? Y alguien que sí lo siente de corazón, cuando es un acto de obediencia, pero lo quiere hacer con devoción, dice, yo me bautizo. Y lo ve Juanito, dice, yo también.
yo también. Y hacen de este mandamiento, sí, algo emocional. ¿Cuántos quieren salir a predicar? Lo ven a levantó. Yo también. Viene la primera, viene la segunda, la tercera ya no viene. Se comprometió, pero no sabe que no se comprometió con el pastor ni con la iglesia. ¿Se comprometió con quién? Con Dios. Y la Biblia dice que un hijo de Dios no puede hacer votos a la ligera. Recuerden que la escritura en ese sentido, en Éxodo, es tajante en el capítulo 20. Sí, a la hora de tomar el nombre de Dios, en vano. Cuando usted le dice sí a la obra de Dios, le está diciendo sí al dueño de la obra de Dios. Sea que lo haya dicho emocionalmente o de corazón, para Dios es igual. El que le dijo sí, de alguna manera se enlazó con Dios, y si le falta, sí, tendrá que darle cuenta al dueño de la obra. Amén. Por eso es que Pablo, de alguna manera, no le pareció, dice la Biblia, que lo acompañe alguien que de manera emocional quiso hacer la obra de Dios, pero que a la larga dejó todo a medio tallo. Inicia, pero no termina. Amén. Recuerde, amado hermano, que el servir a Dios no es un acto emocional, es un compromiso que usted adquiere con responsabilidad, porque no le va a servir al hombre, le va a servir al Dios de los cielos, y Él es mucho más, sí, que un ser terrenal. Versículo número 39. Ahora, ¿qué provocó esto? Dirían por aquí, un coraje santo. Y hubo tal desacuerdo, ¿amén?, entre ellos, es decir, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, ¿a dónde fue otra vez? ¿A dónde fue? ¿Y por qué se fue Chipre? Porque de ahí era, pues, hermano. Sí, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo ¿a quién? ¿A quién? A Silas, al que había decidido también voluntariamente, ¿qué cosa? Quedarse en Antioquía. Amén. Mire que ese sentir de Silas fue un sentir, diría yo, en Dios bien acertado. Amén. Hay cosas, óyelo bien, hay cosas que Dios te va a hablar, pero hay cosas que Dios te las va a dar a ti a elegir. Si eliges bien, si decides bien, bendición hay para ti. Como la advertencia que le dio Dios a Caín antes de matar a su hermano. Si haces el bien, serás enaltecido. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta. Con todo eso le dijo Dios a Caín, a ti será su deseo. Es decir, tú decides si hacer lo bueno, si hacer lo recto, o si hacer lo incorrecto o hacer lo malo. Fruto hay en ambas decisiones. Dice la escritura en el versículo número 39 que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, ¿qué dijo? Llevemos a Juan Marcos. Pablo, ¿qué le dijo? Un ratito, Bernabé, acuérdate que este fue con nosotros y nos dejó botado en la obra. Y ahora tú quieres que volvamos a llevarlo. Ahora, Bernabé, obviamente debió haber usado no solamente la simpatía, sino también la razón. Bernabé ha dicho, sí, pero recuerda que Juan Marcos es un muchacho, dale otra oportunidad. Porque a la verdad Juan Marcos era un muchacho. Dicen ciertos historiadores que ha de haber tenido entre 16 a 18 años de edad. Sí, diría yo un Timoteo en potencia. Pero Pablo aseveraba diciendo, pero recuerda, por lo mismo que es un muchacho, no tiene experiencia, déjalo. ¿Y qué decía Bernabé? Pero dale una mano. ¿Sí? Démosle otra oportunidad.
menciona que nunca se pusieron de acuerdo. La Biblia dice, podrán andar dos juntos por el camino sin que ellos estén de acuerdo. Es necesario, amado hermano, para la obra de Dios estar. Si no hay acuerdo, ¿qué es recomendable? Se parece. Amén. No estoy hablando del matrimonio, cuidado. Cuidado. Ese es otro tema. Estamos hablando de algo, sí, relacionado al ministerio del servicio a Dios. ¿Verdad? Los dos hermanos lavando la iglesia, el uno con la manguera y el otro con la escoba. Que yo quiero la manguera, no, que yo quiero la escoba. Dame la manguera, toma la escoba. Vea, dejen las dos ahí las cosas, mejor los hago yo. Váyanse a su casa. Agarrar allá ni siquiera ni la escoba ni la manguera la agarran. ¿Verdad? Pues si muchas mujeres aquí están encantadas. Uy, mi marido por primera vez agarra la escoba en la iglesia. Porque en la casa nunca la agarra. Ahora, usted tiene que entender que no se puede hacer la obra del Señor si no hay mutuo. Si usted no está con un ánimo de estar de acuerdo con su hermano para hacer la obra del Señor, no la haga porque le sería perjudicial. Amén. En el supuesto caso que Pablo hubiese aceptado, pero no de manera gustosa, que Bernabé lleve al sobrino, pregunto, ¿con qué corazón hubiesen ido a predicar la palabra? Pregunto, ¿en armonía o en riña? Y cuando el corazón está, de alguna manera, diría yo, aguijoneado o lastimado de esa manera, ¿se puede predicar con libertad la palabra? Vaya viendo cómo es la cosa. Peleando los hermanos, sí, y a la casa. Dios le bendiga. ¿Será acorde esto? Mire que aquí la palabra lo menciona. Alándose los pelos uno al otro. Que yo predico, no, que yo le llevo el tratado, no, que yo oro, que yo no hago nada, dice el otro. Y todo eso frente a la ventana donde están evangelizando. Amén. La Escritura menciona que ellos justamente por este asunto de no ponerse de acuerdo, ¿qué terminaron haciendo? Separarse, porque no se puede en ese sentido servir en la obra de Dios sin un corazón tranquilo, lleno de la paz de Dios. Debe de haber armonía en la obra del Señor, aún hasta para que haya bendición en lo mucho o en lo poco que se haga. Amén. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Pensé que ya se habían ido. Y una ofrenda, qué bueno, hermano, una ofrenda de alabanza al Padre Celestial. Pablo, por su parte, ¿qué hizo? Escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Es decir, que salieron con la bendición de la iglesia. Eso es importante, hermano. Si Bernabé iba con Pablo con un corazón, por alguna manera, afectado, no hubiesen salido con bendición de Dios. Ahora, Bernabé actuó sabiamente. ¿Por qué sabiamente? Porque Bernabé pudo haberse encaprichado. Bernabé pudo haber dicho, ¿a quién? A Juan Marcos. Pues se fue Pablo con Silas, ¿verdad?, a ratificar la obra del Señor en aquellos lugares. Ahora yo me voy contigo también. ¿Verdad? ¿Sí o no? Lo pudo haber hecho. Bernabé, ¿por qué? Porque Bernabé tenía la misma bendición que la tuvo ¿quién? Pablo. Bernabé también fue ordenado por el Espíritu Santo y fue enviado por la iglesia de Jerusalén. Pero Bernabé hizo algo muy sabio. Bernabé primeramente no se puso a competir con Pablo. Importante. Muy importante. No se puso a disputar y a competir. No, lo que si Pablo va con Silas, no, ahora no. Ahora yo me agarro también sí, a mi sobrino y me voy también por la misma.
Amén. Vaya viendo el orden. ¿Y por qué digo que fue sabio? Porque decidió quedarse ¿en dónde? Primeramente se fue a un lugar opuesto. Decidió quedarse en Chipre. ¿Con quién? Con Bernabé. Con Juan Marcos, su sobrino. Pero ¿para qué lo hizo? ¿Para qué se quedó ahí? ¿Se quedó para qué? Para dedicarle tiempo, dedicarle de alguna manera, sí, ardua labor espiritual a su sobrino Juan Marcos. Yo me imagino, amado, esto ya es pensamiento mío, pero yo me imagino que Bernabé le ha de haber dicho a Juan Marcos, mira lo que he hecho por causa tuya. Mira que me he separado de ese hombre de Dios que lo levantó para predicarle a los gentiles y me he privado de hacerlo para dedicarme a ti, porque recuerda que todo este pleito, sí, se debió a que tú dejaste la obra de Dios, sí, abandonada. ¿Cuántos han dejado la obra de Dios abandonada? ¿Qué tiempo tienes que ya no sales a evangelizar? ¿Qué tiempo tienes que ya no vienes a clamar? ¿Qué tiempo tienes que ya no oras en tu hogar con esa intensidad? Amén. Ni uno. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor, aunque le duela, pero alabe a Cristo. Bernabé de seguro le dijo a su sobrino, mira lo que me has hecho hacer. Pero esta no la vas a pasar de gratis. Y lo agarró a Juan Marcos, oiga, y le sacó el jugo. ¿Por qué digo esto? ¿Que le cayó a golpe? No. Le dedicó tiempo, le dedicó doctrina del Señor, le dedicó oración. Y luego Juan Marcos fue, sí, luego solicitado por el mismo Pablo para que lo salga a socorrer en la obra. Amados hermanos, en Dios todo tiene un propósito, pero recuerda, en Dios, cuando las cosas se las sabe hacer de manera ordenada y en la disciplina del Señor. Pero cuando sale o aflora la carne, cuando sale o aflora nuestros razonamientos y queremos aplicar nuestra propia estrategia, todo saldrá mal y no habrá fruto en nuestras obras. Amado hermano, mire lo que nos declara la Escritura, sí, referente a esto. Venga por favor al Nuevo Testamento. Veamos en las cartas qué tiene que decirnos el Señor. Vayamos un momento en la primera carta de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5. Versículo 3. La iglesia dice ahí que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, no porque era hijo de él, sino porque era un hijo espiritual, os saluda. Vayamos ahora al libro de Colosenses, capítulo 4, más atrás. Colosenses, capítulo 4. Versículo 10.
¿Lo tiene? Amén. Colosenses 4, verso número 10. Despidiéndose el apóstol Pablo en esta carta dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y ahí ya, ¿quién tiene ahí? Y Marcos, ¿qué dice ahí? El sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Mira, ahora ya Juan Marcos, ¿qué estaba haciendo? Estaba ahora, ¿qué? Instruyendo a quién? A la iglesia, del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, ¿qué dice ahora? El que antes ni se movía, o por lo menos si se movía era para pasear, ahora estaba llevando palabra de Dios, instrucción para el pueblo, y ahora tenía recomendación de quién, del mismo apóstol que de manera inicial le había dicho que no vaya a la obra. Pero esa labor se debió a la labor de quién? De Bernabé. En todo caso, por así decirlo, esta separación entre Pablo y Bernabé no fue, amado hermano, en modo alguno una obra infructuosa, no fue perjudicial, fue una separación, pero esa separación la supo aprovechar Bernabé para adiestrar a su sobrino. Si usted ve, y ahora saquemos el limpio, que hay algo defectuoso en la obra del Señor, no critique, agarre lo defectuoso, inviértale tiempo, inviértale dinero, inviértale oración y púlalo para la obra de Dios, y ahora alabe y bendiga a Cristo con ese compañero que usted se tomó la molestia de restaurarlo para la gloria de Dios. Amén. Yo siempre digo algo en consejería: si no es parte del problema, o si no quiere ser el problema en sí, sea parte de la solución. ¿No le parece? Bernabé dijo: es verdad, mi sobrino nos abandonó, pero que lo haga otra vez, jamás. Y le dedicó tiempo. ¿No sabes predicar? Ven acá, yo te enseño. Y le dedicó tiempo. ¿No sabes hablar? Mira, así se hace. Mírame, aprende de mí. Mira, mi hijo, está predicando mal. Primero se saluda. Amén. Mi hijo, está predicando mal. No es para contender la palabra es para enseñarla, para defenderla. Y enseñe. Ore por él, invítelo a un ayuno. Así como usted ayuna. Y diga: mira, esto es así, esto es como oración. Venga, mi hijo, esto es así. Venga, la iglesia va a estar abierta. Yo le doy las llaves. Amado, si usted invierte tiempo para la edificación del cuerpo de Cristo, yo le aseguro que usted y quienes están a su alrededor van a crecer sanamente en el Evangelio de Cristo. Pero si usted se pone que no, que sí, que yo soy alto, que tú eres bajo, que tú eres gordo, que yo soy flaco, que yo entrego el tratado, que no, que yo lo entrego, mejor que no entregamos nada, que yo voy con Biblia, no, que yo la Biblia ya me la sé de memoria. Todo eso, amado hermano, empaña la obra del Señor. No que yo quiero cantar, que él canta bonito, que yo canto feo, que está desentonado. Invierte en un curso para el hermano, prepárelo y va a ver cómo le va a cantar bonito. ¿No le parece? Que está mal vestido. Agarre usted una tarjeta, vaya, compre ropa, désela a su hermano y va a ver cómo lo va a ver bien guapo en la iglesia. ¿No le parece, hermano? La obra de Dios se manifiesta para la gloria de Dios cuando todos sus integrantes caminan en armonía. Puede haber discrepancias, he aquí una, y bien fuerte, pero supieron manejar maduramente la situación. Y luego tanto el uno como el otro se valieron para ayudarse en la obra de Dios con alguien que fue inicialmente desechado, Juan Marcos. Luego, ¿qué decía Pablo? Ahora lo mando a Juan Marcos, porque él estaba preso. Ahora él estaba en prisiones. Y el que gozaba de libertad, no solamente la gozaba físicamente, sino que también gozaba de la libertad del poderoso Evangelio de Cristo.
Amén. Todo esto, amado hermano, aconteció, dice la Biblia, versículo número 40 del capítulo 15. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos, para gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Cómo la confirmaba? ¿Qué es lo que hacía para confirmar el evangelio? El próximo día jueves lo estaremos analizando cuando meditemos en el Hechos capítulo número 16. Amén. ¿Cuántos se van a perder esta enseñanza? Gloria a Dios, están atentos. ¿Cuántos van a venir a aprender? Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. A Él la gloria, a Él el poder, a Él alabanza por los siglos de los siglos. Que Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios.